Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Espacio del Alma. Yo soy David, soy un especialista del alma, un sanador intuitivo y sonoro. Antes que nada quiero agradecer a todos mis suscriptores de Patreon y a todos ustedes que me siguen por las redes sociales, sea Facebook o Instagram. Si no lo han hecho, por favor suscríbanse. También estoy en YouTube con algunos videos de la lectura mensual intuitiva. Y gracias por sus likes, por sus comentarios y sus preguntas. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden ver el mail en la descripción de este podcast. Y si no lo han hecho, también los invito a que se inscriban a mi newsletter, que la encuentran en mi página de Facebook, donde podrán recibir gratuitamente también información. Les avisaré también cuando salga un nuevo podcast o video, y también cuando haya algún curso en línea que esté disponible también para ustedes. Gracias también a España, que últimamente parece que me está siguiendo más de lo que yo esperaba, a México, Argentina, que eran los que siempre me seguían, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Gracias a ustedes, gracias por estar conmigo y gracias por hacer posible esta, yo diría que es un poco una labor, un servicio que creo que nos ayuda a todos a estar mejor. Espero que así sea y, como les decía, si tienen preguntas o comentarios, por favor mándenlas por email y seguro les respondo en cuanto pueda. Esta semana estamos en el episodio número 6 y vamos a tratar el tema de la toma de decisiones y nuestra voz como portadora de nuestra verdad. Todos nosotros en un momento u otro, y creo que más seguido de lo que pensamos, estamos tomando decisiones, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, a veces son decisiones pequeñas, a veces son decisiones mayores, donde tenemos que decidir a dónde tenemos que andar, a dónde queremos ir después, o a dónde tener que seguir con nuestra vida. Y entonces nos encontramos que hay una cantidad de voces que nos jalan para diferentes partes, que nos empujan en direcciones opuestas. Y estas voces, ¿no? Algunas tienen que ver obviamente internas y otras también son externas. Unas a lo mejor tendrán que ver con lo que piensa nuestra mente racional, otras tienen que ver lo que nos dice el corazón, otras tienen que ver a lo mejor con lo que escuchamos, que tienen que ver a lo mejor con los valores tradicionales de nuestra familia o de nuestra sociedad. Por otro lado también están nuestros propios hábitos de pensamiento, etc. Entonces son muchas voces que nos jalan, nos empujan en direcciones opuestas, y a veces es muy difícil encontrar esa voz inequívoca, esa voz que tiene una sola voz, digamos, que nos da la respuesta clara y en paz, sobre todo. En este hemisferio, digamos, occidental, o en la parte occidental del mundo, estamos habituados a vivir casi siempre basándonos con lo que recibimos a través de la mente, con nuestra mente racional, con lo que es racional y lo que está y lo que es lógico. Y también podemos estar también tener mucho miedo de tomar una decisión que no sea racional, o donde el control de la mente parece no estar, ¿no? Y entonces eso nos pone realmente en grandes dificultades, porque podemos también caer en gran ansiedad cuando no tenemos el control de las cosas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que en esta transición de la que les he hablado en algunos de los podcasts, es también esta transición de pasar desde una vida basada en la razón a una vida que no es basada en la razón, pero que la razón tiene su lugar y su tiempo. La razón nos ayuda a organizar las cosas, a tomar decisiones que tienen que ver más bien con un
con una materialidad, con algo concreto y lineal, pero que nos ayuda, digamos, a vivir esta vida material, pero no puede ser la base para nuestras decisiones, porque no somos solo eso, ¿no? Hay muchas capas y dimensiones que vivimos que no pueden ser reducidas siempre a una razón, a una lógica. Entonces, en esta transición que estamos pasando en el mundo, donde estamos viéndonos forzados a veces, porque vemos que no podemos controlar todo con nuestra mente o como quisiéramos hacerlo a nivel racional, nos vemos también forzados a cambiar nuestra manera de pensar o de hacer las cosas. En los últimos 20 o 30 años, digamos, hace 30 años, se podía más o menos escapar este hecho, y se podría hacer porque la energía que emana de la vibración, de la emoción, no era instantáneamente traducida en una manifestación o un encuentro con alguien que tenía la misma longitud de onda o la misma frecuencia o las circunstancias que reflejaban esto. Sin embargo, teníamos como un tiempo donde, aunque si la mente y los sentimientos no estuvieran alineados, podíamos básicamente cambiar o hacer otra cosa. Y ahora en vez, sí, y podíamos, por ejemplo, pensar una cosa, sentir otra, perdón, y decir otra, y estábamos bien, o al menos no veíamos directamente las consecuencias de lo que estábamos haciendo. ¿Y qué sucedía? Que lo que pasaba es que veíamos a lo mejor un resultado que no queríamos, pero bueno, siempre había alguien a quien echarle la culpa y podíamos seguir adelante así. Sin embargo, en este mundo que ya se ha vuelto mucho más sensible y que vemos también que es como si las emociones están a flor de piel todo el tiempo, lo vemos incluso en el ámbito político, económico, en el macro y en el micro, ¿no? Lo vemos en estos dos ámbitos, vemos cómo estas emociones están a flor de piel, podemos sentir cosas que a lo mejor no sentíamos antes o no estábamos conscientes de sentir, y podemos sentirnos también agobiados de toda esta sensación que vemos y que sentimos incluso en interacciones comunes, como por ejemplo ir al supermercado, a la farmacia, a ir al trabajo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay mucha gente que, sobre todo la gente que podría ser esa que trataba de controlar todo, puede incluso irse, en vez de tratar de sentir más, como no está acostumbrada a sentir, se aboca a las cosas que lo ayudan a evadirse de sentir. Por ejemplo, abocarse más a trabajar para estar tan ocupado que no hay tiempo para sentir. Por otro lado, puede ser también una adicción de sustancias o una adicción simplemente de actividad, aunque no sea trabajo, pero simplemente una actividad que no da espacio, obviamente, al sentir. O incluso haciéndose, digamos, una ideología o cogiendo una ideología o una idea o un ideal en donde nos podemos, digamos, enganchar para sentirnos seguros que hay una cosa, digamos, que no cambia, y podernos sentir seguros de una estructura vieja que nos servía y que nos parece todavía que tiene algún significado. Pero es realmente pero si nos diéramos el tiempo para sentir, a lo mejor la dejaríamos ir porque no nos haría ningún sentido. Entonces, si has escuchado hasta ahora, quiere decir que formas parte de este 4% de la población mundial que está buscando realmente una respuesta en otro lugar que no sea la mente racional. Está buscando un lugar donde encuentra respuestas que sean inequívocas, que te den una paz interior y donde no necesites hacer una lista de pros y contras para poder encontrar
una respuesta válida para ti. Existe ya, como lo sabes, como a lo mejor has escuchado hablar mucha gente al respecto, existe ya un esquema, ¿no? Existe un esquema energético y un esquema, digamos, de cómo llegar a escuchar la intuición, cómo escuchar el corazón o incluso eso que llaman el sexto sentido, que son, yo diría que son niveles de la misma experiencia del saber interior, pero niveles por ejemplo, la intuición es a nivel corpóreo, es una cuestión más de tripa. El corazón realmente es una cuestión más emocional, entonces la sensación es más una emoción. Y el sexto sentido sería una cuestión más sutil, porque es una energía que la podemos percibir a través del tercer ojo, que es una energía mucho más sutil, que a lo mejor puede ser como un sentimiento también, pero también puede ser acompañado de una claraudiencia o de una visión. La verdad es que cada persona tiene que descubrir el modo para poder acceder a este punto de la fuente interior de su propia sabiduría, no tanto porque sea un misterio, sino simplemente porque cada quien a lo mejor tenemos una manera de acceder diferente, aunque siempre hay alguna regla en general, alguna guía en general, no regla, pero una guía general que nos puede ayudar a acceder y después descubrir el modo en el cual esta voz interior nos habla. La manera más fácil de reconocer este tipo de sabiduría dentro de nosotros es probablemente ir a una memoria en nuestra vida donde hemos sentido estos momentos que nos inspiran, donde nosotros nos hemos inspirado, donde nosotros hemos sabido algo con una profundidad que a lo mejor que estamos seguros que no es nuestra mente. Nuestra mente nos dice una cosa lógica, una cosa que está basada con hechos. En cambio, esto es un saber que a lo mejor no tiene ningún hecho para donde apoyarse, pero simplemente es un saber interior. Todos en algún momento de nuestra vida hay algún recuerdo, a lo mejor cuando éramos más jóvenes, antes de que la estructura, ¿no?, mental de a lo mejor nuestra familia y del sistema educativo nos haya sido, bueno, la hayamos puesto sobre. Eh, esta experiencia, como les digo, que puede ser cuando éramos más jóvenes, nos puede conectar con este sentimiento de nuevo y tenemos que tener en cuenta que para se le llama el cuerpo sensorial, digamos, no hay tiempo, ni para la intuición obviamente tampoco. Entonces podemos acceder a ese sentimiento simplemente recordando esa memoria. Entonces, tómate unos segundos para ver si hay algo que te viene a la mente mientras estoy hablando, algún recuerdo donde te viene a la mente un saber profundo de este tipo. Si te ha venido algo, entonces toma un tiempo también para observar qué sientes, cómo se tradujo esta sensación de un saber, de una sabiduría interna o un saber que puedes reconocer. También puede ser que hayas tenido una crisis que probablemente es un modo en el cual nosotros podemos acceder a esta sabiduría porque es un momento en donde la mente, digamos, es como si el control de la mente se rompe, se interrumpe y entonces estamos forzados a acceder a esta sabiduría a través a veces de la desesperación, de la ansiedad o incluso de la tristeza. Finalmente, cuando tocamos fondo, estamos forzados, por así decirlo, a buscar respuestas en otro lado donde normalmente las encontrábamos, ¿no? Y entonces accedemos a esta sabiduría interna. Entonces, si pudiste recordar algo,
trata de reconocer ese sentimiento y reconoce también que este sentimiento lo puedes acceder cuando quieras. Sería este el sentimiento de paz, por ejemplo, y de sabiduría inequívoca, que no hay otra voz que... Puede ver que haya una voz en contra siempre o que venga después, pero en el momento es como si eso es paz. La mejor manera de conocer esta voz interior, de reconocer esta voz interior, de poder acceder otra vez a esta voz interior, es poder trabajar con esta voz y probar o testar para nosotros mismos su efectividad en una cosa práctica en la vida. Yo, por ejemplo, pongo este ejemplo que parece un poco banal, pero creo que es muy importante acceder a esto de una manera fácil. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en casa o en el trabajo en donde perdemos, por ejemplo, las llaves, o perdemos el teléfono, o perdemos la cartera o la billetera, perdemos algo y no lo encontramos y queremos buscarlo, lo buscamos, pero no encontramos nada? Entonces, por ejemplo, aquí podemos usar un ejercicio para acceder, incluso en esta cosa que parece banal, a nuestra voz interior. La primera cosa es dejar de buscar y sentarnos un minuto o parados, respirando y poniendo una intención muy clara dentro de nosotros, en donde decimos algo por el estilo de encontraré este objeto fácilmente y sin esfuerzo. Después de eso, tratamos también de ver si nuestra mente está un poco calmada, porque es muy importante que nuestra mente esté un poco tranquila, al menos. Y si no lo está así, podemos hacer estas respiraciones, 5 o 6 respiraciones profundas, enfocarnos en nuestra respiración mientras lo hacemos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde puedo encontrar este objeto? Y decimos el nombre del objeto. Entonces ahora hay que tener paciencia, ¿no? En el sentido, la respuesta puede venir, y yo les pongo aquí 3 ejemplos, seguramente hay más, pero puede venir de 3 maneras diversas, sobre todo, y es lo mismo que hablaba yo de la voz interior en estos 3 niveles. Entonces, la primera manera en la que puede venir es un impulso del cuerpo. Esta sería para mí una intuición que viene de la tripa, ¿no? De la panza. El cuerpo a mí me sucede mucho que el cuerpo me manda en una dirección, es como si me empuja a caminar en una dirección sin yo pensar absolutamente nada. Y entonces voy a lo mejor a un cajón, meto la mano y ahí encuentro la cosa. La otra manera puede ser que esta sería más bien la emoción o la intuición un poco menos, digamos, de tripa, pero es un poco más sutil. Y esta sería que tú puedes ver una idea en tu mente que es como si alguien te lo hubiera puesto ahí, ¿no? Y ves esta idea y sientes esta idea que es como que se ilumina algo dentro de ti, y esta idea te dice a lo mejor el refrigerador, no lo sé, la nevera, el armario, no sé. Hay una palabra o una palabra más compleja, una frase más compleja, perdón, que te dice dónde puedes encontrar ese objeto. Y la tercera sería, que es lo que decía yo, como lo que llaman el sexto sentido o el tercer ojo, esta percepción interior. Puedes ver una imagen del objeto o una imagen del lugar donde el objeto puede estar. Entonces, esta es la misma voz interior que nos puede ayudar a resolver cosas más complejas, como por ejemplo una relación, como por ejemplo la decisión en un trabajo, la decisión de crear un negocio de esta manera o de esta otra.
¿no? Cuestiones más complejas donde a lo mejor sentimos que tenemos más que perder o que ganar, hay más cosas en riesgo que tenemos que confiar, digamos. Entonces aquí este tipo de ejercicios nos pueden ayudar mucho a poder identificar y confiar en la eficacia, o en la eficacia, no en la eficacia de la voz interior, sino más bien en nuestra capacidad de escuchar esta voz interior. Y cuánto realmente estamos escuchando la voz interior, o cuánto realmente es nuestra mente, la memoria, u otra cosa. Porque en esta situación la consecuencia o las consecuencias de, digamos así, no reconocer la voz interior no son tan graves. Y por último quiero hablar de por qué este proceso es importante para la transición tan grande de conciencia que estamos atravesando en este momento en la humanidad. Bueno, si observamos, como les he dicho, el mundo y el caos que se genera alrededor de nosotros, el caos que está en la naturaleza, incluso en la naturaleza de la tierra, en la política, en la economía, en la sociedad, no, en todos niveles estamos transitando en este periodo importante donde saber dónde está y qué dice tu voz interior será una gran herramienta y es una gran ayuda para no confundirnos con todas las voces que están afuera y con todo el caos que existe en todo momento. Y también es muy importante porque no solo podrás usarlo tú en cosas prácticas de tu vida o cuando haya situaciones caóticas alrededor de ti o circunstancias, sino también lo puedes poner a trabajar o digamos puedes aprovechar esta oportunidad para poder ayudar a otros que a lo mejor por un momento o por lo que sea se encuentran a lo mejor un poco confusos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestra voz también para hablar la verdad, para a lo mejor sanar a alguien simplemente con una palabra de compasión, simplemente con una palabra de amor, con una palabra de cariño, con una palabra de sí te entiendo, con una palabra que ayude al otro a lo mejor a sentirse un poco mejor de como estaba antes. Y esta sabiduría interior nos ayuda también a conectarnos con esa palabra exacta que esa persona necesita en ese momento o lo que necesitamos nosotros en ese momento. Entonces, por eso es importante también en esta gran transición poder reconocer y poder actuar a través de esa voz interior que es inequívoca, que también nos da paz y que obviamente si nos da paz al sentir esa acción seguramente estará sembrando más paz afuera cuando podamos actuar esa inspiración, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente si nosotros tenemos una inspiración, si nosotros tenemos una idea que viene del miedo o que viene un impulso que viene de la rabia o del miedo o algo por el estilo, generaremos siempre afuera más rabia, más miedo y más de lo mismo del origen de donde viene esa idea o esa idea que nos impulsa a actuar. Entonces, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que lo hayan encontrado útil, espero que estén muy bien ustedes, les mando un abrazo donde quiera que estén en esta grande humanidad en transición. Un abrazo con mucho cariño a todos, que estén muy bien, hasta pronto, chao chao.